Sí, Señor, es un día para darte gracias, para glorificarte, para levantar nuestras manos y adorarte. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Díselo. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. ¡Vamos todos! ¡Sí, Señor! ¡Yeah! Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Hey. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Aleluya. Gracias, Señor, por tu obra en esa cruz. Te adoraremos para siempre, Señor. Eres todo para mí, dueño de mi vida y mi alabanza. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Dilo. Mientras viva, te cantaré
hasta mi último suspiro te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Para siempre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos para siempre. Tú eres el Señor. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Declararé que tú eres Señor. Díselo. Cristo es mi Señor. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Y no me da temor. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Díselo de nuevo. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Oh sí, Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Sí, Señor. Rey de Reyes.
Aleluya, Jesús. Gracias. Hoy queremos darte una adoración, una alabanza especial para ti, porque tú la mereces, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Aleluya. Amanece con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Señor, te adoramos a ti, Señor, toda la gloria. No hay nadie como tú, Señor. Vamos todos. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo, vamos, toneladas de alabanza que darte, díselo, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación,
postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Tú eres Dios, solo tú, Jesús. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Hoy el Señor Jesucristo, exaltamos Cordero Santo, siempre y para siempre. Que el Señor Jesucristo bendiga a todos los amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor. Quiero compartirles en este día la santa palabra que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, de los versículos 9 al 21. Pero también quiero que me acompañen en la lectura en el capítulo 10, del versículo 1 al 2. Dice la Escritura así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová
en el monte del medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Capítulo 10, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Quiero invitarte allí donde estás, con tu familia, a que inclines tu rostro y pidamos la dirección al Espíritu Santo para que en esta mañana nos conduzca en esta reflexión. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres el Dios único, el Dios santo, el Dios todopoderoso, el Dios que está en todas partes, el Dios que a pesar de habitar en lo alto y sublime, nunca se olvida de los que estamos habitando este planeta Tierra. El Dios que tiene misericordia del que tiene misericordia. El Dios que nos asiste en las buenas y en las dificultades. El Dios que hoy mira cada corazón. Está, Señor, en cada casa. No solamente en nuestra patria, en nuestro país. No solamente, Señor Dios, en el barrio donde habitas. Está en todas partes. Señor, gracias te damos porque tú visitas por tu Santo Espíritu, Señor, a través de las iglesias. Visitas al África, visitas al Asia, estás visitando a Oceanía, estás visitando a Europa, visitas América del Norte, Señor Dios, allí en el Canadá, también en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica. Tú estás en todo lo recóndito de la tierra, Señor. Tú eres el que ministras de tu gracia, liberación a tu pueblo. Tú eres el que perdona los pecados de todo aquel que se arrepiente, Señor. Tú eres el que hoy diriges esta palabra. Tú eres el que nos animas, Señor, cada día de este tiempo de cuarentena.
Tú eres el que nos das la palabra siempre que la necesitamos. Tú eres el que provees todo para nuestras necesidades. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres el Dios Rafa, ese Dios espectacular, Señor, que hace milagros y prodigios y maravillas. El Dios que está sanando corazones en esta hora del día. El Dios que siempre, oh Señor mío y Dios mío, sigue sanando los cuerpos. Señor, en cualquiera de las dificultades que el cuerpo presente y aún en esta temible pandemia del COVID-19. Gracias te damos, Señor, por los médicos, por los enfermeros. Te damos gracias por la habilitación de los hospitales. Gracias por los equipos quirúrgicos. Señor, por los trabajadores, Señor Dios, que están en las clínicas. Muchas gracias te damos por aquellos que dirigen, Señor Dios, las pautas desde la Organización Mundial de la Salud. Te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias por el día de hoy, porque podemos saber que nuestra vida respira por el favor de tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dirige, Señor, la atención de los oyentes, de los que ven, Señor Dios. Oh Dios mío bendito, este culto, esta celebración para tu gloria. Y dirige mi vida, Señor, oh Dios, para que tu palabra sea eficaz en cada corazón. Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, en esta hora. Fluye conforme al poder de tu gracia. Señor, tú conoces los corazones. Tú sabes cuál es la sed que hay de tu palabra, la necesidad que requiere cada alma. Señor, te bendecimos en esta hora. Espíritu Santo, tú fuiste quien conmovió nuestras entrañas, nuestra vida, para poner, Señor Dios, nuestra mirada en Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Aquel que murió en la cruz del Calvario y que sigue todavía con sus manos extendidas en favor de la humanidad para que se arrepienta, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dicen los expertos en el ciclismo de alta competencia que en este campo se necesitan propiedades de un biotipo capaz de soportar largas jornadas en distancia y tiempo. Y esto de acuerdo con la programación por etapas que los organizadores hayan programado. Se ven atletas capaces de soportar los 3 niveles de terreno, como lo son el plano, el ascenso y por consiguiente el respectivo descenso. Pero si hay algo difícil de soportar, es una competencia donde consecutivamente los ascensos estén programados, porque ese terreno de subir la cuesta de alta montaña, con excepción de los natos escaladores, a los demás les cuesta. Quizá muchos de nosotros, desde el estrato al cual pertenecemos, de la familia donde Dios nos ha permitido nacer y crecer y desarrollarnos, tuvimos sueños de algún día progresivamente subir de nivel en los sueños, de nivel en la empresa, de nivel en los grados, pasando a la universidad. Y algunos se esforzaron subiendo en sus sueños y lo lograron. Pero algunos otros tuvieron los mismos sueños que acabo de expresar, pero jamás imaginaron que en su esfuerzo pudieran lograrlo. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje precioso de la santa palabra del Señor. Lo que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón para mi vida primeramente y para ustedes, porque somos un pueblo, porque estamos mandados a humillarnos en la presencia del Señor, porque estamos llamados a ejercitarnos, a esforzarnos, a subir hacia Él. El mensaje que Dios quiere que compartamos le he llamado
el subir a él cuesta. Se lo repito, el subir a él cuesta. Quiero que donde esté le diga al que está a su lado, con una voz profética, con la seriedad que requiere esta palabra y su atención en ella, dígale, el subir a él cuesta. Y hay 3 aspectos fundamentales que deseo compartir con ustedes, porque el subir a él cuesta esta propuesta, porque el estar en su presencia requiere esfuerzo. Se lo repito, porque el estar en su presencia requiere esfuerzo. Los versículos 9 y 10 del capítulo 9 nos dice la santa palabra: cuando yo subí al monte, está hablando Moisés, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, del medio del fuego, el día de la asamblea. El libro de Deuteronomio, todo el compendio de Deuteronomio, es llamado la segunda ley, dado que Moisés toma de parte de Dios el recuento que de ella había sido dado en el monte de Dios, en el monte Sinaí, en pleno desierto, escrita en las 2 tablas de piedra para una primera generación de los israelitas que habían sacado el Señor de la esclavitud de manos de Faraón y de los egipcios. Todos sabemos eso. El compendio que se plasma en estas 2 tablas, la palabra del Señor, como lo dice la Sagrada Escritura, fue escrita por el dedo de Dios y contenía, oiga bien esto, los 10 mandamientos, los cuales hoy siguen siendo vigentes para todo el mundo, porque es la palabra del Señor, vigentes para que en obediencia se les dé el cumplimiento. Quienes estaban recibiendo este recuento, quiero que escuche atentamente, eran los hijos de la primera generación rebelde. Hablo de los padres rebeldes que no se sometieron a lo estipulado de lo que estaba en las 2 tablas, en la palabra que fue escrita por Dios, que no se sometieron al autor de los 10 mandamientos, ni tampoco a su líder. Hablo de Moisés. Por tal razón, Jehová tomó la decisión, oiga bien, de que no entrarían a la tierra prometida de Canaán. Pues su decreto, el decreto del Señor, la decisión del Señor fue un decreto de muerte en el desierto, ya que rompieron el pacto que el Señor había establecido para bendecirlos. Lo rompieron al pecar, como dice la Sagrada Escritura, fabricando una imagen del becerro de oro con un ingrediente, con su respectiva adoración. Esto violaba el primer mandamiento de los 10 que fueron escritos en las tablas. Violaba la identidad del pueblo que fue escogido por Dios. Pues no solo cambiaron a su Dios, al Dios que usted y yo tenemos hoy como bendición, lo cambiaron por una estatua, porque el becerro, así sea de oro, es una estatua, pero también se inclinaron ante ella. Esto va en contra de la voluntad del Señor. Cuando usted lee los 10 mandamientos, se dará cuenta que el Señor les dice: no te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, de nada que esté en la tierra ni debajo de la tierra. Y le dice que no fabricaría imágenes y que no se inclinarían ante ellas. Pero este pueblo rebelde, al cual Moisés le está contando la historia real de la primera generación, se lo está diciendo para que tomen en cuenta que el Señor quiere la bendición para los que se someten a su voluntad. El Señor
ya había declarado sobre ellos lo siguiente. Hablo de la identidad del pueblo que Dios escoge. Y dice lo que en Éxodo 19 del 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es esta pues, y a partir de ese momento, la misma ley que debía obedecer esta nueva generación nacida en el desierto como promesa del Señor de entrar a conquistar la tierra en que fluía, como lo dijo el Señor, leche y miel, porque todas las promesas de Dios son buenas, agradables y perfectas. A eso se refiere cuando dice una tierra que fructifica, que tiene abundancia. Para sintetizar en dos palabras, leche y miel. Habla de la bendición del Señor. Y entre todos los detalles que sucedieron, cuando entraran a conquistar la tierra en que fluía esa leche y miel, lo que Dios les había prometido, el recuento de Moisés durante estos 38 años, porque ya había muerto la primera generación, y le estaba contando a los hijos de ella. Previamente Moisés le dice a esa generación que ya murió cómo fue que obtuvo los divinos mandamientos. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere saber qué fue lo que contó el Señor a Moisés en el monte del Sinaí? ¿Quiere saber qué fue lo que le contó el Señor, oiga bien, a la primera generación que tuvo el privilegio de oír acerca de los 10 mandamientos? Lo primero que le recuerda Moisés es que Dios le llamó a él para que estuviese a solas, repito, para que estuviese a solas con él en un largo pero privilegiado devocional, oyendo su preciosa voz. Esos días que estuvo Moisés en confinamiento, esos días donde Moisés estuvo a solas con Dios, estuvo en cuarentena de día y de noche, como él mismo lo dijo, sin comer pan ni beber agua. Y lo más impactante fue que tuvo que volver a subir con otras 2 tablas iguales a las primeras, las cuales, oiga bien esto, había quebrado tirándolas contra el piso por causa de la idolatría observada en su pueblo. Pues así lo expresó a la nueva generación. ¿Sabe qué le dijo a ellos? Lo que le pasó a los padres, lo que sucedió con su ira. Dice la palabra de Deuteronomio 10, 1 y 2, de los cuales les pedí que me acompañaran en la lectura. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Y oiga esto, y sube, vuelvo y repito, y sube hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Durante el tiempo de su primera cuarentena, hablo de Moisés en la presencia de Dios, de las primeras 2 tablas y escuchando las instrucciones de Dios para su pueblo. ¿Sabe qué sucedió? Un fuego ardiente existía en el monte Sinaí. Un fuego en medio del desierto. Un fuego en pleno desierto. ¿Sabe qué era este fuego? Este fuego representaba, mantenía una representación física de su gloria y también de su santa presencia. Eso es lo que significaba ese fuego mientras Moisés estaba allí 40 días y 40 noches hablando con su Dios, oyéndolo atentamente. Porque si hay algo importante para Dios, es que usted y yo estemos atentos a su palabra, que entremos y subamos en un esfuerzo por poder escuchar lo que necesitamos para estos tiempos. Ese fuego ardió por 40 días sin parar.
Y ardía, oiga esto, al mismo tiempo que Israel hacía un becerro con la adoración respectiva. Qué contraste. Mientras ardía el fuego de Dios como señal de su santa presencia, como ardía el fuego de Dios, y Moisés veía la majestad del Señor representado en estos elementos, había un fuego idolátrico en el corazón de esta primera generación rebelde. Estaban adorando un becerro, estaban en contravía de la santa palabra del Señor. Fue durante todo ese tiempo en intimidad con Dios donde se concibió el pensamiento del que crea todas las cosas, del que diseñó la palabra que usted y yo tenemos hoy para que pudiésemos vivir con tranquilidad. Ese es el Dios que estaba con Moisés, y ese es Moisés que estaba con el Dios. Allí se concibió el pensamiento de Dios para su pueblo. Pero quiero que sepa esto, requirió de un esfuerzo personal de parte del siervo. Hablo de Moisés en varios aspectos. El primero tuvo que ver con la obediencia, que usted y yo también necesitamos hoy. La obediencia requiere un esfuerzo. ¿Una obediencia en qué? Él subió lo escabroso de la montaña, una montaña rocosa. Sin ser alpinista, se convirtió en un alpinista espiritual. El Señor lo llamó, sube al monte. Y la obediencia lo hizo esforzarse, porque la obediencia es un esfuerzo. Y subió al monte, como lo dice la palabra, un terreno escabroso, de aproximadamente altura de 2.285 metros. Es lo que tiene la distancia del primer piso, hablo de la base llana, a la cúspide donde el Señor lo mandó a llamar. Subió a la máxima altura por quien le llamó al santo ministerio. La obediencia, quiero decirte esto, la obediencia que requiere Dios de nosotros no tiene sitio preferido ni hora, ni tiempo específico. La obediencia requiere de vivir el día a día donde vayamos o nos encontremos en comunión con Él. La obediencia no es solamente un ratito en la mañana, un ratito al mediodía. La obediencia ahí en la casa, cuando salgamos de ahí, también requiere de nuestra obediencia, y es un esfuerzo que tenemos que hacer. El segundo aspecto que Moisés nos muestra por su decisión hace relación a mantener oídos físicos, oídos espirituales, bien audibles, sin ninguna cera de distracción de lo que el Señor, óigame bien, de lo que el Señor le quería instruir, de lo que el Señor le quería ministrar, de la unción que solamente viene de Dios para su pueblo durante el largo viaje por el desierto, como Él se lo estaba repitiendo a esta nueva generación al decirle en el versículo 10, Jehová me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas, oiga bien esto, todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio del fuego el día de la asamblea. Porque la palabra del Señor es completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la santa palabra del Señor. Y si no, ¿por qué crees que hoy te estoy predicando la palabra en el Antiguo Testamento? Porque toda la palabra es buena. Toda la escritura es buena. Es inspirada por Dios para instruirnos a nosotros como su pueblo. Ese pueblo que se ha convertido por misericordia a la presencia del Señor. Pero un tercer aspecto que requiere del esfuerzo personal, que lo vivió Moisés, que lo tenemos que aprender a vivir nosotros en este confinamiento, que tenemos que esforzarnos personalmente, es la libertad. Porque Dios nunca te obliga
La libertad y la decisión, porque la decisión no la toma Dios por ti, es la libertad y la decisión, un esfuerzo personal para tomar toda la palabra que Él nos da, pues es la unidad completa de su pensamiento. Toda la palabra del Señor nos sirve en cualquier momento. Nos sirve para nuestra propia vida primero. Nos sirve para los que nos rodean en este tiempo. Nos sirve para hablarle a aquellos que nos llaman por teléfono. Nos sirve para el familiar que nos dice: yo necesito que ore por mí. Nunca podemos orar sin mencionar por lo menos un versículo, porque los versículos hablan del Dios que creó la Biblia. Pero el último aspecto que vivió Moisés y que nos enseña Dios por esta palabra a esforzarnos tiene que ver con la abnegación. La abnegación es una humildad, es un sacrificio. La abnegación y el desprendimiento de la necesidad alimentaria, sacrificando sus fuerzas a cambio de un mejor alimento que sostiene lo físico, pero también el alma. Hablo de la santa palabra de Dios, pues asimismo Moisés lo expresa. Cuando el pueblo rebelde, esta primera generación, le demandaba carne, le demandaba pan. Y el día que el Señor le dio pan, el maná que descendió del cielo, porque quiero decirte algo, nunca existirá un maná milagroso como el que llegó al pueblo de Israel, el cual ellos despreciaron. Querían más, querían engordar su vida física y despreciaban la vida espiritual que el Señor quería darle, enseñarles en el desierto, porque es en el desierto donde aprendemos a comer la palabra del Señor, a degustarla. Pero hay que ser abnegados y desprendidos como Moisés. Él entró en un ayuno prolongado, 40 días y 40 noches, y súmele aquellos otros 40 días cuando el Señor le dijo: vuelva y suba, porque al Señor le encanta que tengamos un estado atlético espiritual, si me permite hablarlo. ¿Sabe qué le dijo Moisés a ese pueblo rebelde que despreciaba las cosas del Señor? Como algunos desprecian la primogenitura, como desprecian el ministerio, como desprecian la vida cristiana, como desprecian todo lo que Dios les da, porque todo lo que tenemos es una bendición del Señor. Él les dijo: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8, versículo 3. ¿Y sabe quién es la palabra? Y Jesucristo, óigame bien, el que hoy nos convoca, el que hoy todavía tiene su corazón abierto y late para que todos los que estamos en su iglesia, aún confinados allí en el hogar, podamos expresarle nuestra gratitud. Él, Jesucristo, es la palabra encarnada. Él es el Logos. Desde antes Él existía. Él es el verdadero pan, como lo dice la palabra en Juan capítulo 6, el pan que descendió del cielo. Ahora que Dios ha tomado la decisión de que usted y yo nos mantengamos en esta larga cuarentena, ¿sabe qué busca el Señor? ¿Qué busca de usted y yo como pueblo del Señor? Busca una excelente relación con Él, como la tuvo Moisés con Él, pero animándonos a practicar mucho más estos pasos. O sea, tener unos pasos firmes en el esfuerzo y a mantener una vida devocional más amplia. Óigame bien en estos factores, en oración. ¿Cómo está tu oración, hermano y amigo? Una vida devocional con un esfuerzo que a veces despreciamos. La lectura. ¿Te has atrasado en la palabra del Señor? ¿O has avanzado cada día porque tienes todo el tiempo para hacerlo? ¿Y qué decir de la meditación? Porque yo puedo leerme un libro, yo puedo leerme la Biblia, y algunos lo hacen. Hay intelectuales que saben leer la Biblia y la tienen como un método más de lectura, pero meditas en ella. Ellos meditan en la palabra que leen, porque cuando uno medita en la palabra hay un fuego del Señor que nos habla a nuestro interior. Pero también hay que estudiar la palabra. Esto es lo que quiere el Señor, estudio de su santa palabra. Y le agrego algo que se ha olvidado últimamente:
y que lo practicó muy bien Moisés, el ayuno gradual. Yo no estoy diciendo que tienes que ayunar 40 días y 40 noches. Yo no soy el que pongo los plazos ni los días. Es el Señor el que te dice: ayuna hoy, despréndete abnegadamente de tu alimento para que no te engordes. Crece, te quiero robusto espiritualmente. Un ayuno gradual para que nuestro ejercicio espiritual nos permita acceder con libertad a su presencia. Porque necesitamos la búsqueda de su presencia. Moisés mismo le dijo cuando iba en emprender la lucha para sacar al pueblo de la opresión de Egipto y de todos los egipcios. Él le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me envíes, no voy. Porque la presencia del Señor más importante que cualquier cosa que pensemos hoy. ¿Sabe cuáles son las recomendaciones? Que en estos días, muy saludables por cierto, para esta cuarentena, vienen unas recomendaciones de autoridades médicas que te dicen cómo cuidarte. Vienen recomendaciones de preparadores físicos que te dicen cómo ejercitarte físicamente, porque el estar quieto produce trombosis, produce infartos, derrames, produce tantas cosas. El que no se prepara físicamente, pues también está atentando contra la salud de su cuerpo. Los psicólogos y los psiquiatras, todos estos en compendio, tienen unas recomendaciones, óigame bien esto, para que usted y yo vivamos sin estrés. El estrés que suele producir en algunos, escúcheme bien este término que yo quiero acuñar, es un término que no existe en el diccionario, para algunos cuarentenautas, repito, para algunos cuarentenautas por la emergencia del COVID-19, lo cual, al decir de los que están aconsejando estas cosas, mantienen la salud en óptimas condiciones, y yo no lo niego. Yo no estoy en contra de esas recomendaciones, ni usted tampoco, pero ellos aconsejan, además, mantener la atención en la lectura y en la TV, hablo de la televisión, como elementos disipadores. Te mandan a hacer todo eso para que te distraigas. Pero ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice que nuestra distracción con estos elementos que son importantes para tu salud, para tu mente, para ese cuerpo que tanto cuidamos, nosotros no podemos dejarnos distraer, dedicarnos todo el tiempo a eso y a comer y a comer y a comer y a descuidar la presencia del Señor. Quiero decirte algo, así como el ejercicio espiritual que salva el alma y que la mantiene en óptima condición de salud, el apóstol Pablo recomienda a su discípulo Timoteo en la primera carta que le escribe, en el versículo 7, la parte B, y el versículo 8 del capítulo 4, repito, primera de Timoteo 4, el 7b y el 8, hay algo especial en esta palabra. Él dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. No olvides, permite tutearte, que como tu entrenador personal, Dios fue quien te envió al gimnasio de tu hogar para prepararte en alma, cuerpo y espíritu para estos tiempos y con un propósito a favor de la humanidad. Termino este primer aspecto diciéndote esta frase: el que sube con esfuerzo hacia un nuevo nivel en Dios descenderá con la respuesta a su petición. Subir a Él cuesta. Ya hemos entendido parte de la propuesta que el Señor quiere hoy. Cuesta ejercitarnos en los aspectos que hemos dicho. El ejercicio espiritual cuesta. Subir a Él cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Este segundo aspecto te lo comparto. Pues aprender a lidiar con los problemas nada fácil es. Los versículos 11 al 17, dice la Escritura: sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová
me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado ese pueblo, he aquí que es pueblo de dura cerviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Moisés continúa relatándole a la primera generación y le dice: al cabo de los 40 días y 40 noches, Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Volvió a entregarle en sus manos confiables la misma palabra que él había tenido en sus manos, pero que con la ira santa del Señor la destruyó. ¿Qué denota esta expresión? Pues denota el fin de la cuarentena en la presencia de Jehová. Hablo de las primeras tablas. Él terminó, recibió las tablas, y podríamos decir que su esfuerzo personal cumpliría sus expectativas durante el tiempo de confinamiento espiritual allá en el monte Sinaí, nada más ni nada menos que con el Dios de toda la creación, el autor de la palabra que hoy usted y yo degustamos. ¿Por qué digo esto? Pues él sacrificó de sí para Jehová su Dios sus fuerzas y su ausencia de toda una congregación de Israel que estaba bajo su cargo. Ahora, las tablas con los 10 mandamientos no fueron entregadas antes del tiempo, ni en su tiempo, hablo del tiempo de Moisés, ni en el cumplimiento de lo que él se imaginaba, sino en el cumplimiento del tiempo de Dios, pues él confiaba en su Señor. Cuando uno está en la presencia de Dios no hay tiempo. Cuando uno está en la presencia de Dios, las cosas de Dios no nos parecen largas. ¿Sabe qué dice el salmista? Mas yo en ti confío, oh Jehová. Tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31, 14 y 15. Pero lo que él se imaginaba era que tenía una palabra para un pueblo que necesitaba recibir la administración, y en efecto así es, pero jamás se imaginaba lo que estaba sucediendo abajo del monte. Otra era la realidad que tendría que afrontar cuando descendiera su pueblo. No en vano, Jehová le preparó durante toda esa larga cuarentena. Pues él, hablo del Dios todopoderoso, del Dios que hoy tenemos en enojo por diferentes causas. Ya sabía la fiesta idolátrica que se estaba celebrando en ausencia de su líder espiritual. Eso nos lleva a la reflexión profunda. Hay una adoración idolátrica en todas las naciones, aún en los hogares que hoy se congregan, que no han entendido el propósito de Dios porque están confinados. Algunos hemos visto por la noticia con fiestas idolátricas, bebiendo, haciendo sexo, tomando licor, tomando drogas. Y ha tenido que intervenir las autoridades. Esto es lo que Dios no quiere que suceda. Así sucedió con el pueblo, la primera generación. Mientras el siervo estaba en cuarentena, en ayuno, oración, pidiéndole a Dios la dirección de cómo guiar a su pueblo, el pueblo no estaba ayunando ni orando, sino que estaba adorando, estaba en pecado. Ahora, la orden dada a Moisés de parte del Señor fue de levantarse. ¿Sabe por qué? Porque él estaba de rodillas ante la presencia del Señor y le contó, como buen amigo que era de Moisés, le contó muy enojado lo que su pueblo
al que sacó en victoria a Moisés de la mano del Todopoderoso, le dijo: me han vuelto la espalda, dieron la espalda a mí, a mi palabra, a Moisés, el que lo libertó. Eso le contó el Señor. Quiero decirles algo que nunca se te va a borrar. Si hay algún pecado que le indigne y aire a Dios, es que el hombre ponga su mirada en aquello que no es Dios, es decir, en los dioses que no hablan. Un Dios que no habla puede ser el exceso amor o el excesivo amor a tu riqueza, a tus propiedades, a tu trabajo, a tus gustos. Esos son dioses que no hablan. Un vestido no habla, un televisor te habla lo que otros hablan. La casa no te habla, te alberga como ahora. Dios no quiere que desvíes la mirada de Él nunca. Él quiere que siempre tengas presente que esas cosas le airan. Fue tal el enojo del Señor, de Jehová, que le digo a su siervo: déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo pondré sobre ti una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Porque el Señor, al que le es fiel, le da mejores cosas. Hay cosas que no convienen en la dirección de un padre, en la dirección de un pastor, de un ministro de Dios. Pero inmediatamente Moisés procedió en obediencia a tomar cartas en el abominable asunto del quebrantamiento del pacto. Y airado y ardido, como estaba ardido el Señor, ardido por el celo de Dios, haciéndole honor al monte que dice la Biblia ardía en fuego, en llamas, sujetando con fe la palabra de Dios en sus manos, descendió de lo alto con las 2 tablas del pacto que el Señor había escrito con su dedo. Recordamos entonces, una vez más, que cuando observó tremenda infidelidad al Dios que siempre es fiel, porque eso no lo podemos olvidar, este siervo de Dios, lleno de dolor y de santa indignación que debe producir el pecado en nuestras vidas, la rebeldía, hermanos míos, la idolatría, arrojó las tablas contra el piso, rompiéndose estas como señal de que el pacto inicial se había roto, como en efecto sucedió. Cuando usted y yo incumplimos los mandamientos del Señor, es sinónimo de quebrantamiento del pacto. Usted y yo, como conciudadanos del reino de Dios, debemos tener pleno conocimiento de su palabra y por consiguiente practicarla reverentemente. Este pueblo no desconocía la ley, sino que a pesar de las advertencias del Señor, ellos prefirieron hacer su voluntad en contra de la santa voluntad del Dios Altísimo, de Jehová de los ejércitos, fundiendo sus vidas en un ídolo. Se olvidaron de la voluntad de su Creador. Pero ¿sabe qué? La ira de Moisés no paró ahí, sino que dice la palabra, procedió a destruir el becerro de oro, objeto del enojo de Jehová. ¿Y sabe qué hizo? Lo quemó, lo fundió. Pero también dice que lo echó en el agua. Y también dice la palabra: lo que te parece como indigno de parte de un hombre de Dios y de parte de Dios que acepte este tipo de comportamiento. ¿Sabe qué hizo? Dio a beber a la gente de lo que quedó de ceniza, si me permite hablar así, junto con el agua. Y a causa de ese ejercicio de enojo, Dios lo respaldó y murió mucha gente, dice la palabra. Pero seguidamente también nos cuenta el relato y le está diciendo a la nueva generación, como a nosotros hoy, que es la generación que Dios está levantando juntamente con tus hijos, a los cuales, si están oyendo hoy, deben entender que esto puede sucederle a ellos también, como a nosotros también hoy, lo que le sucedió a ese pueblo. Llamó a su hermano y consiervo en el ministerio de la liberación del pueblo de la esclavitud del faraón y de los egipcios. Eran compañeros del ministerio. Le dijo: venga para acá. No es justo, óigame bien,
No es justo para un siervo a cargo de la obra de Dios que antes y durante una cuarentena algunos se despreocupen de la búsqueda de su presencia. No es el tiempo de olvidarnos de Dios. No es el tiempo de tomar y beber en abundancia las cosas buenas. Es el tiempo de preocupación en la búsqueda de su presencia. Y hay algo que indigna a un siervo, y es que sea más el tiempo de atención a otros asuntos, que siendo importante, porque he dicho que es importante el ejercicio, es importante la lectura, es importante la TV, es importante leer, es importante comer. Esas cosas, si son demasiado su concentración, desvían la atención del Señor que les está proveyendo esas cosas. Duro también es cuando hay problemas dentro de una iglesia, pudiéndose resolver con solo reconocer que como hijos de Dios se solucionan con obediencia a su palabra. No es fácil para un jefe de familia lidiar con los hijos que no se someten a su autoridad. Mucho menos se someterán a la autoridad de Cristo. Tampoco son fáciles las diferencias entre esposos que suelen amarse, pero que en momentos, óigame bien, de crisis, es necesario acudir a Cristo como el Salvador de la vida y de la unidad de pareja. Él soluciona todas las dificultades. Y así podríamos citar muchos ejemplos sin que el esfuerzo de acudir a la ayuda divina y mucho menos sin mantener una relación continua con su presencia se pueda obtener respuesta. No hay respuesta sin búsqueda del Señor. No hay respuesta sin un ejercicio, un esfuerzo de hacer lo que hizo Moisés y nos demanda el Señor hoy. El dolor de Moisés suele ser el dolor de muchos ministros del Evangelio, de muchos pastores, de muchos evangelistas, de muchos apóstoles, profetas y también maestros, a quienes les desgarra el dolor de su alma ver la rebeldía de las personas que les rodean dentro del hogar, con hijos rebeldes. A personas jefes de hogar con sus hijos, personas creyentes que tampoco están en esa cuarentena buscando un orden con sus padres y con Dios. Muy duro para un ministro de Dios que su ministerio esté desprotegido de la oración y que hayan dificultades que van a suceder cuando venga la orden de salida. Hemos dejado dificultades que no se han resuelto porque no hay obediencia en algunas personas. Pero el esfuerzo en oración y ayuno, en fidelidad a su palabra, puede ayudar a no tambalear ni tu hogar, ni tu empresa, ni tu relación de pareja, ni tampoco, óyeme bien, ni tampoco el ministerio que Dios te ha dado, nos ha dado. De hecho, esperar su ayuda para resolver cualquier conflicto es lo más aconsejable. Ahora que usted y yo estamos en este confinamiento, es oportuno resolver conflictos con quienes los tengas o los que contra ti los hayan presentado. Jesús dice que es necesario arreglar los problemas. Esto se arregla con un esfuerzo en todos los aspectos que hemos comentado. Y no tienes que esperar a que salgas de tu hogar. Lo que tienes que hacer es tomar el teléfono, llamar a la persona y decirle: en el nombre de Jesucristo te pido que arreglemos esto. Donde esté Jesucristo en medio nuestro, arreglemos los problemas. Arregla tus problemas con tus padres, arregla tus problemas con tus hijos, arregla tus problemas con tu pareja, arregla tus problemas con los vecinos, arregla tus problemas con los pastores, arregla tus problemas con los hermanos de la iglesia, porque es oportuno resolverlos. Es el tiempo de prepararnos mejor para subir de nivel en nuestra relación con Dios. Y cuando Él nos autorice la salida, ayudar a resolver lo pendiente con tu prójimo, dejando de ser un problema para Él. Termino con esta frase: ningún problema será una
lidia mientras nuestra fe crea toda la palabra contemplada en la Biblia. Y termino el último aspecto de este mensaje, una reflexión profunda a tu corazón. Cada día que el Señor nos hable del compendio de su palabra, nuevas cosas trae para que solucionemos nuestras dificultades, para que resolvamos nuestros conflictos con Dios. Subir a Él cuesta. ¿Sabe por qué? Porque asumir el reto de la intercesión a favor de la tierra, a favor de los que me han hecho mal, a favor de los que no conozco, a favor de los que me han engañado, a favor de los que me, como dicen popularmente, me han tumbado en las finanzas, a favor de aquellos que alguna vez me mandaron emisarios para amenazarme. Cualquier problema no es fácil. Y Dios nos manda a asumir el reto de la intercesión. El versículo 18 al 21 en Deuteronomio dice: y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y dice el versículo 21: y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Luego de que Moisés toma cartas en el asunto, le está contando a la generación todo lo que usted y yo estamos repasando hoy, todo lo que nosotros debemos aprender a partir de hoy, o recapitular a partir de hoy. Este hombre continúa narrándoles su temor de que Dios destruyera a sus padres por causa de su rebeldía. Ningún ministro desea que nadie muera, ni aun el que se levante en la congregación de los santos. Ningún pastor desea que, por más abominable que sea el levantamiento de un líder, de una persona, hermano, que Dios ha redimido con su sangre, muera. No queremos la muerte de nadie. Debemos tener el temor por los pecados y la rebeldía de las personas. Él no quería que destruyera a sus padres por causa de la rebeldía. Él les dijo a ellos, a los hijos de esa generación rebelde, que lo primero que hizo fue postrarse humillantemente en clamor. Y un detalle importante que no podemos olvidar, y lo encontramos en esta narración, pues dijo: y como antes hice. Durante 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa del pecado, de todo el pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Pero también agregó esto: contra Aarón también se enojó mucho Jehová hasta querer destruirlo. Yo también oré por él, oré por Aarón en aquel entonces. ¿Sabe qué nos enseña esto una vez más? Que esta actitud de Moisés debe ser en todo momento que nos sea necesario para resolver las cosas. Humillarnos ante la majestad y santidad de Jehová, y en el sosiego también, sin problemas, para pedir dirección en los asuntos que no parecen tener ningún problema. Aunque no haya problemas, tú tienes que pedirle la dirección a Dios. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dé la salida en el día de mañana? Pero también, óigame bien, esta cuarentena inicial que Dios nos ha permitido tener como a Moisés en los primeros momentos, donde las dificultades se le salieron de las manos, donde las dificultades se le salían de las manos, y a usted, a mí, se me salgan de las manos, es necesario buscar lo que Dios nos manda. Cuando hayamos descendido de nuestro nivel espiritual que nos mantuvo ahora en este confinamiento y que mantuvo a Moisés allá en el monte en victoria, es necesario humillarnos ante la majestad y la santidad de Jehová. Esto es una lección dada por Moisés a esa generación y a nosotros hoy, de que debemos enfrentar algunos obstáculos. Ellos necesitaban enfrentar los obstáculos de las naciones
a desheredar y estaban a escasos kilómetros del objetivo de entrar a la tierra prometida. Yo diría que estaban a unos 2 años, porque fueron 40 años en el desierto, a 2 años del cumplimiento de la promesa dada por el Señor. Y también para nosotros hoy es esta palabra, que los fracasos del pasado nos enseñan a no entrar en conflictos, a no errar más en el blanco. El que erra en el blanco está en pecado. Nos enseña también que la intercesión humillante ante el único Dios todopoderoso, como lo hizo Moisés a favor de su pueblo en pecado, puede detener su ira cuando nuestros propósitos es buscar de su misericordia para que toque los corazones, no solamente de la humanidad, no solamente de tu familia, sino también de la iglesia, que de pronto en flagrante maldad y violencia. Hablo de la humanidad, pero voy a hablar de nosotros también en la familia y en algunos creyentes que no andan conforme a su santidad, y por otros que se han apartado del camino de Dios. Es necesario humillarnos. En nuestro ministerio, Semilla de Fe, el ministerio que por pura misericordia el Señor me ha permitido con temor y temblor dirigir, con su autoridad, con la dirección de su Espíritu Santo, desde antes que apareciera el COVID-19. Y lo puede decir el resto de la iglesia. Veníamos hablando de lo que estaba por suceder por causa del pecado. Y veníamos orando desde los 50 días de Pentecostés que celebramos en la Asamblea de Dios, desde el 12 de septiembre hasta el 31 de octubre, lo cual lo hicimos. Y oficializamos los martes de oración, lo cual mucha gente no quiere venir. Y veníamos orando desde los 50 días, como les dije. Hicimos devocionales diarios hasta el momento que Dios nos metió en confinamiento, diarios en la mañana con larga jornada de intercesión a favor de la tierra. Y Dios colocó en mi corazón que el énfasis para el año 2020 fuera como lo pueden observar en nuestra valla cuando termine esta palabra. Dios colocó en mi corazón algo que reza en su palabra, y algo me dijo que hiciera, y está en el libro de Ezequiel, hermanos míos, 22:30. Yo coloqué humillados en la brecha a favor de la tierra hasta que Él vuelva, porque el versículo es muy claro en lo que Dios demanda. No fue una casualidad que todos los días estuviéramos en oración de lunes a viernes en este templo. No era un invento, ni siquiera había aparecido la pandemia a la cual todo el mundo teme y tenemos que cuidarnos. Fue una dirección del Espíritu Santo para los que aún se congreguen en esta comunidad cristiana y no crean. Dios nos dirige en oración y en ayuno a buscar su favor y hacer. Es la misericordia del Señor la que puede parar esta pandemia. Es la misericordia de Dios que puede parar cualquier tsunami, terremoto, cualquier volcán que quiera eruptar. Es la misericordia la que hace que Dios se conmueva como se conmovió cuando Moisés oró. Por eso digo, no fue una casualidad, sino dirección del Espíritu Santo para que toda la iglesia acuda, óigame bien, en lo que llamamos aquí todos los días, en clamor a Dios. Pero algunos dicen que no, algunos no quieren obedecer, algunos piensan que esto es un invento pastoral, pero damos gracias al Señor que nosotros oramos por las personas que no quieren humillarse. Es necesario humillarnos en ayuno y clamor. Un ayuno y clamor reverente al Señor, no solamente para que desaparezca esta pandemia, no, sino para que la humanidad sin Cristo proceda, como dice el apóstol Pedro, al arrepentimiento. Dios te está llamando como creyente allá donde estás. Te está llamando a ti que eres nuevo y que apenas estás oyendo la palabra de Dios, a que seas un creyente. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Te está llamando a interceder a favor de la tierra. La tierra no se sanará como tal de esta pandemia, ni de alguna otra cosa que el Señor tenga preparado, si no hay un genuino arrepentimiento de nosotros como suyos, como pertenecientes a su pueblo, y si no hay una sincera humillación a favor de los que la habitan. Debe producirnos un dolor que la gente se muera sin Cristo. Debe producirnos a nosotros un dolor que nuestros hijos, hermanos, no vayan a los pies del Señor.
Debe producirnos a nosotros que algunos creyentes se hayan apartado hoy de aquel que los redimió y los sanó, de aquel que les hizo milagro y que les dio la salvación. Debe producirnos un dolor en nuestro corazón. No en vano el profeta Ezequiel clamó angustiosamente lo que había en el corazón del Señor. Dios vio algo en el pueblo de Israel en su tiempo. Dios está viendo algo en el corazón del pueblo de Dios primeramente y de la humanidad que hoy habitamos. El Señor vio algo desentendido de este propósito. Vio que no había, como hoy no hay muchos que oran ni interceden. Él dice en Ezequiel 22:30, que es el lema de nuestra iglesia: no lo hice, vuelvo y repito, porque llegó la pandemia. Yo ni sabía que era eso. Yo ni sabía que era un COVID. Y muchos de ustedes tampoco. Pero sí sabíamos que el Señor, lo que profetizó se cumpliría. Vendrían pestes. Y esta es una peste. ¿Sabe qué dijo el profeta? En el sentido desgarrador de su alma, lo que Dios le dijo: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y dice el Señor: y no lo hallé. Ezequiel 22:30. ¿Qué quería el Señor en ese tiempo y hoy? ¿Qué quiere el Señor? Encontrar hombres y mujeres con un corazón que arda por Él y por las personas que tenemos alrededor, como en ese tiempo sucedía y nadie lo hacía. Siervos con ferviente anhelo de proteger, de ayudar y fortalecer a los débiles y a los oprimidos. Pero de manera especial, ¿qué quería Dios y qué quiere Dios hoy? Quería que se hiciese vallado a favor de personas que estaban viviendo en su propia vida y en su propio pensamiento. ¿Quién orara por ello? Porque el diablo, el poder de Satanás, se está levantando contra un remanente. Eso es lo que tenemos que hacer. Levantar un muro es hacer vallado. Es impedir que venga la presencia de Satanás y que venga la presencia de Dios. Un muro contra todo el mal que quería tomar posesión en sus vidas. Un muro, por ejemplo, hoy, como en ese tiempo, un muro contra la envidia. Un muro contra la mentira y las murmuraciones. Un muro contra toda frialdad, contra toda falsedad, contra toda sospecha e impureza. La intercesión a todo nivel es un reto, pues es una decisión del creyente y un clamor de Dios por medio de nosotros, porque a Él le duele todo lo que le pasa a los hombres. Nunca usted y yo debemos olvidar que tenemos tremendo compromiso y privilegio de parte de Dios, porque somos intercesores lavados por la sangre de Cristo y tenemos que hacer uso del encargo. Tenemos que practicar el ejercicio que practicó Moisés. Él clamó a Dios y Dios no destruyó el pueblo en su tiempo. Hoy necesitamos asumir ese compromiso, un compromiso de hombres santos, mujeres santas, familia santa, una iglesia en santidad, una iglesia que entienda el dolor de Dios. A Dios le duele la gente que se muere, que pasa la eternidad sin Cristo. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Una recomendación que nunca podemos olvidar. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 20 al 21. Así que somos, usted y yo, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios al que no conoció pecado. Hablo de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe una cosa? Por encima de Moisés, que es tipo de Cristo, por encima del apóstol Pablo, que fue el hombre que Dios escogió para hablarle a los gentiles y a los judíos de su tiempo, como a nosotros nos habla. Las epístolas nos hablan de Dios. Es un evangelio que Dios le reveló en su presencia. Está Jesucristo, el sumo intercesor por la iglesia, que clama para que nosotros le obedezcamos a ser intercesores, para que nadie se pierda. La pregunta final es esta: ¿qué clase de embajador es usted? El embajador habla bien de su país. El embajador habla bien del reino de Dios. Habla bien de su Señor, de su Rey. Termino con estas dos cosas. Una frase: la intercesión por los perdidos
Debe tener el ingrediente de una humillación desgarradora del alma. Te lo repito, la intercesión por los perdidos debe tener el ingrediente de una humillación desgarradora del alma. Y como conclusión, siempre usted y yo como creyentes tendremos que escalar el monte de Dios para que al descender de Él obtengamos su bendición. Yo le invito a que incline su rostro, a que se ponga en pie donde está y a que levante su manito al cielo y medite acerca de su condición frente al Señor y que pueda hablar con Él con toda sinceridad, porque Dios tiene misericordia. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando en estos momentos, no importa lo que hayas hecho. Este es un día oportuno para la salvación. Es un día oportuno para rectificar nuestro camino como creyentes. Es un día para arrepentimiento para aquellos que hoy todavía siguen esperando qué sucederá, cuando no sabemos qué pasará durante este día. Mañana no sabremos si exista nuestra vida en esta tierra, pero el Dios que nos hizo existirá por toda la eternidad y nos demanda un arrepentimiento. Iglesia del Señor, comienza a clamarle. Iglesia del Señor, comienza a ministrar en la presencia del Altísimo. Iglesia del Señor, no olvides que el Espíritu Santo ha estado durante este tiempo y lo estará durante el tiempo que reste. Allí en el hogar, al salir del hogar, Él siempre estará contigo. Él habla a tu conciencia, siempre te recuerda la palabra, siempre te recuerda los deberes, siempre te recuerda las condiciones que hemos establecido en el pacto con Dios. Él siempre está solícito en recordar lo que Jesús dijo: y yo os enviaré otro consolador. Él os guiará la verdad y enseñará todas las cosas que yo os he enseñado. El Espíritu Santo está en esta hora, está procurando que accedas ante el trono de la gracia y que te coloques ahora mismo, que te coloques a hacer brecha, a ser vallado a favor de la tierra, a favor de tu familia. Dile: Señor, mi familia me duele, Señor, mi familia me desgarra el alma, no quiero ver más esa oveja, como algunos dicen, esa oveja negra. No señales más a tu hijo por la condición alcohólica, no lo señale por el vicio que tiene en su vida, por las condiciones equivocadas en que anda, con las relaciones equivocadas. Quizá anda en bandas, quizá anda en fornicación, quizá anda en cualquier pecado, quizá intentó alguna vez levantar la mano contra ti. Óyeme bien, Dios está en esta palabra, Dios está en ese hogar, Dios está llamando la atención. Dios no quiere que te pierdas, ni que pierdas tu familia. Dios no quiere que te alejes de Él. Dios lo que quiere es que subas al monte a buscar su presencia, que todos los días que Dios te dé, sea la presencia del Señor lo que siempre agrade su alma, que siempre te esfuerce. Es tiempo para que ayune, es tiempo para que levantes tu mano y extiendas hacia las naciones en oración. Tú no lo ves, pero Dios sabe que tu oración llega a los perdidos. Dios sabe que debes de orar por la familia extendida, que debes de orar por los enemigos, dice la palabra a través de los labios de Jesús. Tenemos que bendecir al que nos maldice, tenemos que orar por los que nos persiguen. Bienaventurado es aquel que se mantiene firme de aquellos que hablan toda clase del creyente diciendo cosas mintiendo. Dios está en este momento levantando intercesores. Dios está haciendo renacer de nuevo lo que se había olvidado en la iglesia, lo que se había olvidado en el devocional íntimo con Él, en la puerta cerrada como lo demanda, en la iglesia en público como lo anhela. Él está levantando nuevamente tu condición como orador, tu condición como aquel que reprende la obra de las tinieblas, que tú le dices: Jehová reprende a Satanás, que tú te levantas en las mañanas, en las madrugadas, que no pierdes el tiempo en ninguna situación que distraiga. Señor, yo quiero clamar por esa iglesia, quiero clamar por esos pastores, Señor, mis consiervos que hoy sufren, Señor, Dios mío bendito, porque están sin cómo pagar una nómina, sin cómo alimentar a su familia. Tu palabra dice, Señor, y lo creo y lo profetizo porque está escrito:
que el obrero es digno de su salario, pero tú mismo has tomado autoridad. Algunos se están entregando la sede que en arriendo tienen para congregar a sus santos que dirigen. Señor, no entendemos, pero sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos por ellos, Señor. Oramos para que su dolor, para que su ausencia de fe, para que su angustia, Señor, se vaya y regrese la fe de la cual predica la iglesia. Señor Dios, oramos por los rebeldes de los hogares, por los rebeldes de la iglesia. Hay rebeldía en las iglesias, hay rebeldía en el ministerio que presidimos. Hay gente que se levanta contra la autoridad. Oh Dios mío bendito, hay gente que no tiene un corazón perdonador. Hay gente que necesita entrar en paz. Oramos por los enfermos, mi Dios amado, por aquellos que le han dado en el confinamiento el ultimátum. Oh Señor, el paliativo de morir allá al lado, Señor Dios, del hospital, porque no hay quien lo visite, no hay orden ahora de visitar. Oramos por aquellos enlutados que han perdido sus seres queridos hoy y antes, que no pueden asistir al sepelio, Señor. Esto es intercesión, esto es desgarrador del alma. Esto nos duele aun cuando no tengamos ese problema. Nos duele el dolor de la gente. Nos duele, Señor, humillarnos, Señor, en tu presencia. Escucha la voz, Jehová de los ejércitos. Escucha, Señor Dios, al pueblo que clama. Escucha a aquel que levanta sus manos sin conocerte a profundidad y te dice: Señor, perdona mis pecados. Ahí donde está, dile: Señor, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Díselo, no importa ahí donde está. Dile: Señor, tú dices en tu palabra que en tiempo aceptable te he oído y en tiempo aceptable te he socorrido. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, Señor. Hazme un hijo tuyo. Dile: iglesia, creyente, hermano mío, pastor, consiervo, dile: Señor, yo he fallado en alguna situación, tú lo sabes en qué. Dile: perdóname, Señor, y yo oro, oh Señor, para que la oración, Señor, a favor de la tierra, a favor de los santos, llegue, Señor, en tu misericordia. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Levanto mi mirada hacia el cielo, allí donde tú habitas en lo alto y sublime, para decirte: bienaventurado es tu nombre, Señor. Para decirte: gracias, mi Dios amado, por haberme rescatado de la maldad. Díselo al Señor: por habernos dado la oportunidad en este día, Señor, de oír tu palabra, Señor, de meditarla, Señor, de ponerla por obra. Hoy es el día de hacer ejercicio espiritual y no físico. Es un día donde hay que doblar rodilla. Es un día donde hay que devorar la palabra, como lo dijo Moisés: más de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Señor, mi alma te alaba y te bendice y te da gracias, Señor, por darme el privilegio una vez más, en un día donde mi vida a las 2 de la mañana, Señor, donde mi vida creí que desaparecía de este planeta, Señor, no por el COVID, sino por lo que tú y yo sabemos que pasó, y mi esposa, Señor. Yo pensaba en la iglesia, pensaba en asuntos que todavía no había resuelto y que son necesarios cuando tú lo permitas, pero tú me diste la oportunidad. Intercedí por mí mismo, mi esposa intercedió por mí y tú intercediste, mi amado Jesucristo, para que yo tuviera a bien saber que mi vida física, que mi salud no depende de médicos, y yo nunca busqué un médico. Te busqué aquí como mi sanador, el que me sacó de lo vil del mundo, el que me sacó de una cama, Señor Dios, y me diste la sanidad del alma y me levantaste después de 6 meses de estar, Señor, grave. Eso lo saben tus ángeles, lo sabes tú como Dios, lo sabe mi esposa amada que me acompañó todo ese tiempo, y lo sé yo. Yo te adoro, Señor, y te alabo, Señor. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor. Sana a los enfermos. Mira que hoy entra gente, Señor Dios, a los quirófanos. Mira, Señor, aquella hermana querida. Mira nuestra hermana Laura, Padre. Yo te la pongo en tu presencia. Intercedemos a favor de su vida, Padre. Tú sabes que tú vas a estar con ella ya. Llénala de confianza. Llena a su esposo, Señor, de confianza. Llénala de sabiduría, Señor, y la esperamos, Señor, de vuelta. Oh Dios, para que trabaje para tu reino, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma, Señor, te alaba y te bendice. Hoy que estoy vivo y mañana si estoy en tu presencia,
por los siglos de los siglos, adorándote en compañía de los santos, ángeles y de aquellos que hoy junto conmigo obedecemos tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.